Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la maestría en Ingeniería Ambiental. Vamos a mostrarles una función del modelo gaussiano desarrollada en MATLAB para el curso Métodos Matemáticos y Numéricos en Ingeniería Ambiental. Los integrantes, Lina Chacón, Elkin Guzmán y quien les habla, Oscar Lombana. Acá tienen nuestros correos por si hay sugerencias o dudas y algunas recomendaciones. Bueno, nosotros escogimos el modelo gaussiano, ya que este se utiliza generalmente para predecir el comportamiento y la forma en que un contaminante se dispersa en la atmósfera, siendo muy importante para conocer posibles impactos a los alrededores del punto de emisión. Y básicamente vamos a modelar una carboeléctrica, una emisión de una chimenea. Los datos iniciales se encuentran en esta tabla y las dimensiones de la chimenea son el diámetro de 3.5 metros, altura mínima de 50 metros, datos de emisión, la emisión del gas de combustión, el caudal es de 170 metros cúbicos por segundo, material particulado de 65 gramos de material particulado por kilogramo de carbón, el consumo de carbón es de 72 toneladas hora, la granulometría del material particulado está dividida en dos, fracción de diámetro de partícula de 2,5 a 10 micrómetros, un 75%, y la fracción de menor a 2,5 micrómetros, un 25%. De igual forma, los parámetros de velocidad terminal para la fracción de 2,5 a 10 micrómetros y 2 por 10 a la menos 3 metros por segundo, y para la fracción menor a 2,5 de 1,4 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Acá tenemos las condiciones meteorológicas. Tenemos cuatro condiciones: frecuencia de ocurrencia, periodo del día, cobertura nubosa en porcentaje, velocidad del viento, metros por segundo, y el gradiente de temperatura en Kelvin por kilómetro. Para nuestro ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, vamos a utilizar la condición 1, frecuencia de ocurrencia de 15%, periodo del día, si es día o noche, en este caso día, completamente despejado, menor al 20%, casi completamente despejado, menor al 20%, velocidad del viento de 2,5 metros por segundo y menos 18 Kelvin por kilómetro. Acá les muestro el procedimiento de cálculo. En primer lugar, se solicita al usuario datos de entrada, el diámetro de la chimenea, la altura de la chimenea, el caudal y la temperatura de salida de los gases. Como segundo paso, los datos de combustible. Si se cuenta con esto, se pide al usuario que ingrese el consumo de combustible en toneladas hora y la emisión del contaminante por combustible en gramos por kilogramo de combustible, en este caso de carbón. Si no lo tiene, se pide la tasa de emisión del contaminante, en gramos por segundo. Como tercer paso están los parámetros meteorológicos, como lo habíamos visto en la tabla anterior, la velocidad a 10 metros y el gradiente de temperatura y la temperatura ambiente en grados Celsius. Y como paso subsiguiente está el periodo del día, si es día o noche. Luego está, si se escoge día, debe escoger la radiación entre fuerte, moderada o leve. Si es noche, escoger el porcentaje de nubosidad. Como cuarto están las características del proceso y del suelo, seleccionar absorción, reflexión o sedimentación. En este caso, si se escoge sedimentación, debe ingresar dos parámetros: velocidad terminal y fracción másica, tanto para un diámetro de partícula entre 2,5 y 10 micrómetros y un diámetro de partícula menor a 2,5 micrómetros. Finalmente se pide el alcance del modelo, si la distancia a la que se quiere calcular las concentraciones en el eje X, de igual forma en el eje Y asimismo en el eje Z. Finalmente el modelo genera gráficas, las cuales modelan la dispersión.
Entonces vamos a ver cómo funciona el modelo. Bueno, lo primero es abrir MATLAB. Acá seleccionamos la ruta donde tenemos grabado nuestro script y acá le damos el nombre del script. En este caso, Gauss 1 a 3. Y listo, nos pide el diámetro de la chimenea, como lo habíamos visto, es de 3.5 metros. La altura de la chimenea, 50 metros. Datos de emisión, el caudal de la salida de la chimenea, que es de 170 metros cúbicos por segundo. La temperatura de salida de los gases, que son 200 grados Celsius. Los datos de consumo de combustible, nos pregunta que si disponemos de ellos, para nuestro caso le vamos a dar que sí. El consumo de combustible en toneladas hora, en nuestro ejemplo es de 72 toneladas hora. Nos pide que ingrese la relación de emisión del contaminante por consumo de combustible consumido, gramos por kilogramo de combustible. En este caso son 65 gramos por kilogramo de carbón. Luego nos pide los parámetros meteorológicos, la velocidad del viento a 10 metros. En este caso, como escogimos la condición 1, es de 2.5 metros por segundo. Luego el gradiente de temperatura, que es de menos 18 Kelvin por kilómetro. La temperatura ambiente, que es de 24 grados Celsius. Si es día o de noche, para este caso le vamos a dar que es día. Vamos a ingresar según la clasificación de estabilidad de Pascal. Para esa velocidad nos da que es moderada. Si es reflexión, absorción o sedimentación, como estamos trabajando con material particulado, le vamos a decir que es sedimentación por el tamaño de partícula. De modo que acá nos va a pedir que especifiquemos, bueno, antes de eso, si es urbano o rural. Le vamos a decir que estamos en una zona urbana. Y la velocidad terminal de la partícula, como existen dos clasificaciones entre 2.5 y 10 y menores a 2.5. Para este caso la velocidad de partícula de 2.5 a 10 micrómetros es de 2 por 10 a la menos 3, es decir, 0.002 metros por segundo, y la velocidad terminal para un diámetro menor a 2.5 es de 1.4 por 10 a la menos 4, en este caso .00014. Y la fracción másica, como habíamos dicho, el 75% es de 2.5 a 10, entonces .75, y el restante .25 es para menores a 2.5 micrómetros. Bueno, ahora la distancia a la que queremos calcular van a ser 25 kilómetros en nuestro eje X, nuestro eje Y también 25 kilómetros, y digamos que en el eje Z, que es la altura, le vamos a poner 10 metros después de que salen los gases de la chimenea. Como la altura es de 50 metros, le vamos a poner 60 metros. Como nos lo piden en kilogramos, sería .06, que serían 60 metros. Y acá él nos está generando las gráficas para las que habíamos, para la concentración de cada uno. Esta gráfica nos muestra la concentración en distancia X, distancia Y, y con esta opción que tenemos acá la podemos rotar para ver cómo se la ve, digamos, desde una vista superior. Se la vería de esta forma. Y si la queremos devolver a una vista de perfil, la podemos ver ahí. También sirve para ver cuál es, digamos, la ampliación que tiene en el eje Y, que es el de acá.
Digamos que esa es nuestra primera gráfica. Nuestra segunda gráfica también nos muestra la concentración, niveles de concentración al nivel de 60 metros para PM10. De igual forma, la podemos rotar con esta opción de acá. Y nuestra gráfica tercera nos muestra Y 0 kilómetros y Z 60 metros. Entonces nos muestra como el perfil en dos dimensiones. En la siguiente gráfica ya tenemos para PM2.5. Podemos ver que las concentraciones son menores. Esta es de 60 microgramos a comparación con la otra que era de casi 100 microgramos por metro cúbico. Acá también podemos ver el perfil en dos dimensiones para el caso de 2.5, llegando casi a los 60. Aquí también podemos ver, aparentemente vemos la concentración, lo que pasa es que toca rotarla y buscamos la gráfica. Aquí podemos ver como una vista superior, vemos la concentración llegando desde este punto más o menos hasta los, no sé, hasta los 2000 metros, hasta los 20 kilómetros más o menos, y la podemos ver de perfil. Y en la de 2.5 también tenemos esta gráfica que es la concentración. Igual la podemos rotar y podemos ver, en este caso estaríamos viendo la amplitud de Y, pues no es muy grande. Aquí podemos ver más o menos medio kilómetro, como un cuarto de kilómetro en el eje Y. Debe ser porque como está saliendo apenas de la chimenea, está a 10 metros de la salida. Si calculamos a medida que se vaya corriendo el eje Z, y la amplitud en Y va aumentando. Digamos que eso es lo que modela este tipo de análisis gaussiano. Y acá finalmente les vamos a mostrar una comparación. Este modelo también se desarrolló en Excel y en MATLAB para saber si era, digamos, como una forma de corroborar el cálculo que estamos haciendo. Vemos que es muy parecido, muy similar. Se muestra un pico al inicio, como al inicio de la salida de la chimenea, que va descendiendo a medida que se va avanzando en dirección X. Acá está para el material particulado menor a 2.5 micrómetros. Y eso era todo. Gracias.